Saludos a todos. Hoy comenzamos una nueva asignatura, Medicina Física y Rehabilitación. En el encuentro de hoy orientaremos los contenidos relacionados con las generalidades de la medicina física y rehabilitación como entidad que estudia la minusvalía, la discapacidad y la deficiencia. El programa de esta asignatura tiene un total de 264 horas lectivas. Se desarrollará durante 6 semanas y abarca 6 unidades temáticas con carácter teórico-práctico, teniendo en cuenta como contenidos generalidades en rehabilitación, rehabilitación en enfermedades articulares, rehabilitación de las principales afecciones dolorosas del soma, rehabilitación en enfermedades del sistema nervioso central, rehabilitación en enfermedades del sistema nervioso periférico y rehabilitación en afecciones ortopédicas y traumatológicas. Al culminar cada tema, se realiza la evaluación a través de un seminario integrador y el examen final será teórico-práctico. Al finalizar el estudio de estos contenidos, pretendemos que ustedes sean capaces de conocer el concepto de rehabilitación y sus principales modalidades, definir los tipos de discapacidad, identificar las principales medidas preventivas requeridas para este fin y conocer dentro de las modalidades de la rehabilitación de base comunitaria. En la mayoría de las comunidades, el impacto de la rehabilitación es parte del sentido revolucionario en la sociedad, porque la rehabilitación es una aventura en pro de la dignidad humana, definiendo la misma como el conjunto de procedimientos dirigidos a ayudar a una persona a alcanzar el más completo potencial físico, psicológico y social, compatible con su deficiencia fisiológica o anatómica y las limitaciones medioambientales existentes. La historia de la fisioterapia nos dice que en diferentes civilizaciones ya se utilizaban métodos y técnicas naturales y de movimiento corporal, masajes y ejercicios para combatir enfermedades. Estas en ocasiones se asociaban con la religión. El hombre primitivo se preparaba con ejercicios corporales para realizar la caza de su alimento, para su protección, supervivencia y luchas para conseguir el poder y dominio de su territorio. Los asirios babilónicos utilizaban el calor y el masaje, que por lo regular eran acompañados de baños con fines terapéuticos. En el antiguo Egipto se realizaban tratamientos a base de fricciones con las manos sobre los cuerpos de los heridos de la guerra para aliviar el dolor. En la antigua India y Tailandia, en los años 2000 y 1500 a.C., el masaje era importante para el tratamiento de las zonas dolorosas, el famoso masaje Ayurveda que se practica aún en la actualidad. En Grecia y Roma destacaron en forma extraordinaria los ejercicios corporales, se usaron para dar mantenimiento físico, sobre todo para los que practicaban la gimnasia, llegando a competencias atléticas. En la diapositiva se muestran los diferentes componentes o, lo que es lo mismo, la clasificación de la rehabilitación. La medicina física y rehabilitación se encarga del estudio, evaluación y tratamiento de aquellos pacientes discapacitados, ya sea de carácter temporal, permanente o intermitente, que al interactuar con diversas barreras le impliquen desventajas que dificultan o impidan su participación, inclusión e integración a la vida familiar y social, así como el ejercicio pleno de sus derechos humanos en igualdad de condiciones con los demás. La medicina física y rehabilitación interviene sobre 3 aspectos de la discapacidad: deficiencia, discapacidad y minusvalía. La discapacidad es uno de los problemas emergentes que debe enfrentar la sociedad por su incidencia cada vez mayor y el impacto social y económico que produce. Históricamente, en relación a la discapacidad, han prevalecido conceptos, visiones y terminologías para definir a la persona con discapacidad, generando en no pocas ocasiones dificultades en relación al término. La sinonimia con minusvalía, invalidez, lisiado, subnormal, retrasado, impedido o mutilado expresan en algunos casos la percepción que la sociedad
tiene de las personas con discapacidad, lo que puede dar lugar al falso concepto de que son personas sin habilidad, de menor valor o sin valor. Está definida como el resultado de una compleja relación entre la condición de salud de una persona, sus factores personales y los factores externos que representan las circunstancias en las que vive. Como todos saben, los distintos ambientes pueden tener diversos efectos en un individuo con una condición de salud especial. Un entorno con barreras o sin facilitadores restringirá el desempeño y realización del individuo, mientras que otros entornos que sean más favorables pueden incrementarlo. La sociedad debe favorecer el desempeño y realización de las personas con discapacidades mediante la eliminación de las barreras y la creación de mayores oportunidades para ellas. Sin embargo, en comparación con estas acepciones, la discapacidad tiene que ver con la disminución de una capacidad en algún área específica, por lo que el uso de este término reconoce que todas las personas con discapacidad tienen mucho que contribuir a la sociedad. Las personas con discapacidad son aquellas que por causa congénita o adquirida presentan alguna disfunción o ausencia de sus capacidades en el orden físico, mental, intelectual, sensorial o combinaciones de ellas, de carácter temporal, permanente o intermitente, que al interactuar con diversas barreras le impliquen desventajas que dificulten o impidan su participación, incluso e integración a la vida familiar y social, así como el ejercicio pleno de sus derechos humanos en igualdad de condiciones con los demás. La evolución de la definición de discapacidad ha pasado por muchas concepciones o modelos a lo largo de la historia, entre los que se encuentran el modelo demonológico, el que durante la Edad Media concebía la discapacidad como una posesión demoníaca, se le asociaba al mal y los discapacitados eran quemados, asesinados y encerrados. El modelo organicista, que desde los años 1400 y hasta los años 1500 asumía que las discapacidades respondían a causas orgánicas y se buscaba otorgar remedio a estos problemas. El modelo socioambiental, el que durante la posguerra comenzaba a valorar a la persona con discapacidad como un ser social que tiene que ser incorporado a su medio. El modelo rehabilitador, que desde la Segunda Guerra Mundial y hasta la fecha considera a la persona con discapacidad con posibilidades de adaptarse a las exigencias del medio y de vivir en sociedad. Se encuentra además el modelo de integración, el cual surge en el año 1960 y se basa en la necesidad del reconocimiento del papel de la sociedad en la integración de las personas con discapacidad, siendo la integración social un estado que ocurre cuando la persona con discapacidad desempeña los roles que se esperan de él en los distintos sectores en que está organizada una sociedad, ya sea la familia, el trabajo, la educación y la salud, entre otros. Y por último, el modelo de autonomía personal, que considera la igualdad de oportunidades para todos y se basa en la capacidad de actuar por uno mismo para ejecutar sus propias acciones sin dependencia de otras personas. Es el derecho de una persona a autodeterminarse, a ser autosuficiente en la realización y desarrollo de las decisiones acerca de la propia vida. El paradigma de la autonomía personal sustenta la autodeterminación y contempla la supresión de todo tipo de barreras físicas y sociales. Se centra en el ambiente, a diferencia del modelo rehabilitador, que se centra en el individuo. La clasificación de la discapacidad ha tenido su evolución, la más actual, dada por la Clasificación Internacional de Discapacidades 1, la define así. La deficiencia, que es el conjunto de secuelas patológicas o físicas de un órgano o aparato producidas por la enfermedad, como la pérdida de una extremidad o el déficit sensorial. La discapacidad, que es la restricción o ausencia de función secundaria a la deficiencia, de la habilidad de una persona para realizar una tarea o actividad dentro de un rango considerado humanamente normal, como trastorno de la marcha o dificultad para vestirse, y la minusvalía, que no es más que la pérdida de roles en relación a la discapacidad, como por ejemplo la pérdida de la actividad laboral o pérdida del puesto de trabajo.
A continuación se describen los diferentes tipos de discapacidad: la física, la sensorial, la cognitiva, la psíquica y la intelectual o mental, las que estudiaremos a continuación. La discapacidad física se puede definir como una desventaja resultante de una imposibilidad que limita o impide el desempeño motor de la persona afectada. Esto significa que las partes afectadas son los brazos y o las piernas. La misma se presenta por la existencia de diversas causas que pueden ser congénitas y adquiridas. Entre las primeras se encuentran los factores congénitos, hereditarios y cromosómicos, y entre las segundas los accidentes y enfermedades degenerativas, neuromusculares, infecciosas o metabólicas, entre otras. La discapacidad sensorial corresponde a las personas con deficiencias visuales, auditivas y a quienes presentan problemas en la comunicación y el lenguaje. Entre las causas que la producen se encuentran los factores congénitos a través de ciertas enfermedades durante el embarazo, como son rubiola, sarampión, sífilis, citomegalovirus y toxoplasmosis, además de la ingestión de medicamentos y sustancias tóxicas que dañan el nervio óptico y auditivo. La deficiencia auditiva puede ser adquirida además cuando existe una predisposición genética, como por ejemplo la otosclerosis, y los accidentes, por ejemplo, traumatismos, perforaciones o vaciamiento en los ojos que provocan pérdida de la visión. Entre los criterios para la identificación de las discapacidades sensoriales se encuentran trastornos mentales de carácter permanente, afectación de la adaptación al medio que rodea al individuo, alteraciones del pensamiento, trastornos de la conducta y alteraciones de sus sentimientos. La discapacidad cognitiva, también denominada discapacidad del desarrollo, se corresponde con una disminución en las habilidades cognitivas e intelectuales de las personas. Entre las más conocidas están el autismo, el síndrome de Down, síndrome de Asperger y el retraso mental. De manera general, las personas que presentan algunas de estas discapacidades tienen dificultades en el desarrollo de la inteligencia verbal y matemática, mientras que en la mayoría de los casos se conservan intactas sus demás inteligencias, tales como artística, musical, interpersonal e intrapersonal. Y por último, la discapacidad intelectual o mental, que se caracteriza por un funcionamiento intelectual significativamente inferior a la media y coexiste generalmente junto a limitaciones en dos o más áreas de habilidades de adaptación, como son comunicación, autocuidado, vida en el hogar, habilidades sociales, utilización de la comunidad, autodirección, salud y seguridad, habilidades académicas, funcionales, tiempo libre y trabajo. La consideración de discapacidad intelectual requiere de la coexistencia de tres criterios de identificación relacionados entre sí: la existencia de un funcionamiento intelectual significativamente inferior a la media, la presencia de dificultades en dos o más habilidades adaptativas y que su manifestación se presente antes de los 18 años de edad. El pronóstico de la discapacidad depende de varios factores: de la etiología y tiempo de evolución, que es proporcional al deterioro orgánico y con ella a la discapacidad, del tratamiento rehabilitador que haya recibido o de otro tipo, lo cual se relaciona con la posibilidad de evitar complicaciones, la personalidad premórbida, donde el pronóstico y los resultados son inversamente proporcionales a las complicaciones desde el punto de vista biopsicosocial, y también depende de la accesibilidad a los servicios de rehabilitación. Ahora bien, se calcula que mediante la aplicación de acciones preventivas y a través de técnicas sencillas podría evitarse la discapacidad en al menos 30 millones de personas en los próximos 10 años, mientras que otros 40 millones de discapacitados en países en vías de desarrollo podrían recuperar su visión, audición o capacidad de movimiento si tuvieran acceso a la cirugía básica. Por ello, organizaciones internacionales han propuesto desde el año 1983 la Iniciativa Internacional contra los Impedimentos Evitables, que tiene como propósito fundamental establecer acciones contra las causas de discapacidad y para las cuales pueden desarrollarse adecuadas medidas de prevención.
En este sentido, las organizaciones internacionales han propuesto 10 campos para intensificar los esfuerzos y así prevenir la discapacidad. Ellos son inmunización universal, suministro de los nutrientes esenciales como yodo, vitamina A e hierro, adecuada atención prenatal, prevención de la hipoxia neonatal y control de las enfermedades parasitarias. Otros de los campos son prevención y tratamiento precoz de las enfermedades del oído medio, detección precoz, tratamiento y limitación de las lesiones asociadas a la lepra, prevención de los accidentes, reducción en el consumo del tabaco y establecimiento de servicios de cirugía básica para restaurar la vista, el oído y la movilidad. La rehabilitación basada en la comunidad es una de las modalidades de la rehabilitación. Se trata de una estrategia de la atención primaria de salud para la rehabilitación e integración social del discapacitado. Su objetivo primordial es disminuir el impacto de la limitación por medio de la ampliación de las coberturas y la integración social de personas con discapacidad. El desafío de desarrollar un modelo de rehabilitación de base comunitaria nace de las necesidades observadas en los usuarios, para quienes el abordaje desde el aspecto biológico de su discapacidad ya no es suficiente. Se debe desarrollar en ellos y sus familiares habilidades que les permitan integrarse y vivir en sociedad, es decir, sumar a los aspectos biológicos de la rehabilitación los componentes psicosociales. Las actividades que se realizan en el Centro Comunitario de Rehabilitación con participación de la comunidad en distintos grados son las siguientes. Dentro de los cuidados básicos están los servicios básicos y la capacitación en cuidados básicos. Dentro del desarrollo comunitario tenemos los talleres, la capacitación y formulación de proyectos y otras como la inserción social y la integración social. Existen pilares o principios que rigen la rehabilitación de base comunitaria, lo que garantiza la calidad del servicio. Dentro de ellos se encuentra la descentralización, que debe estar centrada en la comunidad, la familia y las personas con discapacidad. Debe existir además participación comunitaria en el proceso de rehabilitación de estos pacientes. El trabajo se hará en equipo con tecnologías avanzadas, será flexible, teniendo en cuenta las individualidades del paciente y será supervisado por el personal calificado para la actividad. Dentro de sus objetivos está asegurar que el discapacitado pueda desarrollar al máximo sus capacidades físicas y mentales, tener acceso a los servicios y a las oportunidades, además de ser colaborador activo dentro de su comunidad. Otro de sus objetivos es impulsar a las comunidades a promover y proteger los derechos de los discapacitados mediante transformaciones en la comunidad, por ejemplo, eliminando las barreras arquitectónicas. Por su parte, el equipo de salud, en el momento de evaluar a un paciente discapacitado, debe tener presente estos elementos con el objetivo de lograr el apoyo familiar y social que rodea al enfermo, propiciando un ambiente de bienestar, así como orientar a la persona discapacitada en busca de su colaboración en el tratamiento rehabilitatorio y con ello la adherencia al mismo. Todos los pacientes serán evaluados por un equipo multidisciplinario, el cual tiene definidas sus funciones, las que aparecen en el CD de estudiantes. En dicha evaluación se tendrá en cuenta la anamnesis, el examen físico, clínico y fisiátrico, para así llegar a los diagnósticos sindrómicos, nosológicos, diferencial y de la discapacidad, empleando métodos de evaluación como escalas, mensuraciones, goniometrías, elementos que podrás abordar en la bibliografía citada en el CD de estudiantes. Existen dentro de los medios de tratamientos fisiátricos una serie de modalidades que son usadas con más frecuencia en la rehabilitación de base comunitaria, como la crioterapia, termoterapia, corrientes, kinesiología, masoterapia, terapia ocupacional y medicina natural y tradicional. Ustedes pueden argumentarse sobre sus indicaciones, contraindicaciones y formas de aplicación de cada una de estas modalidades de tratamientos a través de la bibliografía citada en el CD de estudiantes. La termoterapia es una de las más aplicadas en el tratamiento rehabilitador.
Su mecanismo de acción se explica a través del calor aplicado al exterior del cuerpo, el que suscita aumento de la temperatura tisular, elevando de esta forma la actividad metabólica local y a su vez el ascenso de la temperatura y la vasodilatación. Con esta técnica se logra la sedación, analgesia y alivio de la tensión muscular. Algunos métodos empleados en el uso de la termoterapia son rayos infrarrojos, hidroterapia y parafina. Las indicaciones y contraindicaciones de estos métodos ustedes pueden revisarlas en el tema rehabilitación comunitaria que aparece en el CD de la asignatura. La crioterapia o terapia con frío ha sido usada desde tiempos remotos para el manejo inicial del trauma y en la rehabilitación de las alteraciones neuromusculares y musculoesqueléticas. Al aplicar frío en un tejido, se produce una remoción o pérdida del calor, lo cual disminuye su temperatura. Este proceso se conoce como enfriamiento y se puede lograr mediante los mecanismos de conducción y evaporación. Ustedes podrán ampliar sus conocimientos respecto al tema revisando la bibliografía recomendada. Otra técnica utilizada es la electroterapia, caracterizada por el uso de corriente de bajo voltaje con fines terapéuticos. El uso apropiado y eficaz de corriente eléctrica se basa en leyes físicas y en las reacciones fisiológicas. Las variaciones en las reacciones fisiológicas de los tejidos corporales a las corrientes con diferentes frecuencias y voltaje permiten clasificarlas de manera sencilla en corrientes con efecto analgésico y corrientes con efectos estimulantes. Dentro de las indicaciones se encuentran inflamaciones subagudas como en los traumas, contusiones, infecciones, esguinces y procesos reumáticos, artritis crónicas, neuralgias, neuritis, alteraciones circulatorias, paresia, parálisis flácidas, espasticidad y en el retardo de la consolidación ósea. Pasaremos ahora a la kinesiterapia, definida como el tratamiento por el movimiento aplicando las leyes de la cinesiología. Sus objetivos son mantener o recuperar una actividad articular normal, evitar la retracción de estructuras blandas de tejido conectivo, conservar la integración corporal, así como facilitar estímulos nerviosos que permitan conseguir la relajación y la potencia muscular. Ustedes podrán consultar la bibliografía citada en el CD de estudiantes para mayor profundización de este tipo de tratamiento. En el caso de los profesionales que laboran en la atención primaria de salud, el tipo de kinesiterapia que pueden aplicar consiste en los ejercicios terapéuticos con el objetivo de aumentar la amplitud de movimientos de grupos musculares que actúan sobre una determinada articulación, flexibilizar sus estructuras elásticas o fortalecer sus partes blandas. Otros ejercicios que se aplican son de movilidad articular, estiramientos, fuerza-resistencia muscular, ejercicios libres y ejercicios de grupo o técnicas grupales. Y por último, los ejercicios de grupo o técnicas grupales. En este caso, el ejercicio es en grupos de pacientes, por ejemplo, grupos de amputados o hemipléjicos. Para finalizar, le proponemos revisar la técnica de masoterapia, la terapia ocupacional y el uso de la medicina natural y tradicional en la bibliografía básica propuesta para el tema que se encuentra en el CD de la asignatura. A manera de resumen, podemos definir que la rehabilitación tiene un gran impacto en la comunidad al restaurar al discapacitado hasta sus más posibles límites físicos, mental, social, vocacional y económicos. Pero además es claro que la discapacidad no es una mera consecuencia de la deficiencia. Ella incluye las estructuras y funciones del organismo, pero también se centra en las actividades y la participación desde el punto de vista del individuo como de la sociedad. De ahí deriva la importancia que tiene la rehabilitación de base comunitaria para el paciente discapacitado. A continuación, proponemos las siguientes tareas docentes. Durante la consulta médica en la práctica docente asiste un paciente de 38 años, el cual sufrió hace 4 meses un accidente de tránsito, quedando una lesión a nivel de columna dorsal, nivel neurológico D2.
no tiene respuesta sensitiva desde área mamilar a los miembros inferiores, además de incontinencia de esfínteres. Se presenta con escara sacra infestada y ha sido abandonado por la familia, por lo que es atendido en una casa de discapacitados. Respondan las siguientes interrogantes. ¿Qué tipo de discapacidad presenta este paciente? ¿Qué pronóstico rehabilitador tiene este paciente? Justifique su respuesta. La siguiente tarea está relacionada con un paciente de 48 años con sacrolumbalgia hace 15 días. Al examen físico, según escala visual analógica para el dolor, tiene una puntuación de 9. El paciente está limitado para la marcha y las actividades de la vida diaria. La segue y bragar positivos para miembro inferior derecho. Responda las siguientes interrogantes. ¿Qué tipo de discapacidad, según la clasificación internacional de discapacidades, presenta este paciente? ¿Qué medidas de prevención usted propondría? Al finalizar la actividad orientadora de hoy, hemos llegado a las siguientes conclusiones. La rehabilitación es un proceso integrador que contempla al hombre como ser biopsicosocial. Las técnicas de rehabilitación física más utilizadas en la atención primaria de salud son la termoterapia, crioterapia, electroterapia y kinesiterapia. Y como última conclusión planteamos que en la atención integral a las personas con discapacidad se deben tener en cuenta aspectos sociales, económicos y de participación que repercuten en la vida de las personas con discapacidad y su familia. En la actividad orientadora de hoy se estudiaron contenidos relacionados con las generalidades de la rehabilitación. En la próxima actividad orientadora se tratará el tema de la rehabilitación en enfermedades articulares. Abordaremos tanto las de causa inflamatoria, entre ellas la artritis reumatoide, espondilitis anquilosante y la gota, como las de causas no inflamatorias, como la osteoartritis. Pueden auxiliarse de la bibliografía que aparece en el CID de estudiantes para la autopreparación del tema.